momento. Ya llega. Y vamos a empezar a ver la iglesia en la Odisea. Vamos a orar. Bendito Dios y Padre nuestro, Señor, gracias te damos, mi Dios, por estos momentos que nos permite reunirnos, Señor, para venir a conocer más tu bendita palabra, Señor. Gracias, Señor, porque tú eres exaltado, glorificado, alabado, Señor, a través, Señor, de poner atención y de escudriñar tu bendita palabra, Señor. Señor, permítenos buscar y encontrar en ella esa joya, Señor, deleitarnos en tu palabra de una manera sublime, Señor, especial. Permítenos hallar en ella el bendito sabor que tiene, Señor. Ese sabor de santidad, ese sabor de integridad, ese sabor de gloria, Señor. Permítenos saborearlo, Señor. Y ahora, Señor, que empezamos a ver en el tema que nos toca la iglesia de la Odisea, Señor. Háblanos, Señor, a través de esta iglesia. Háblanos a través de lo que tú hablaste, Señor, a esta iglesia. Ministra nuestro corazón, Señor. Permite que esté perceptivo y que tu Espíritu Santo, a través de este estudio, Señor, nos hable, Señor, de las áreas en las cuales estamos mal, Señor. Y tengamos así, Señor, el deseo y el proceso de arrepentimiento, Señor. Te pedimos en el nombre de Jesús que tú tomes control, Señor, de este estudio y que tu nombre sea glorificado, Señor. Apresura los pasos de los hermanos que están en camino, Señor. Guárdalos, protégelos y líbralos de todo mal. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno, pues vamos a ver la iglesia en la Odisea. Apocalipsis capítulo 3, versículos 14 al 22 es lo que cubre la carta a la iglesia la Odisea. Apocalipsis capítulo 3 versículos 14 al 22. Vamos a leerlo todo porque es el inicio. Siempre leemos toda la porción de la epístola, de la carta, ¿verdad?, a la iglesia de la Odisea. ¿Sí? ¿Tienen Biblias por ahí? ¿Sí? ¿Si quieres presto hasta? Pónganse ahí. Vamos a ver. Apocalipsis capítulo 3 versículos 16 al 22. ¿Quién gusta leerlo? O van uno, como quieran. El 14, ¿verdad? Del 16 al 22. Pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente. Del 16. Perdón, no, del 14, sí. Es que lo tenía uno más abajo. Del 14 al 16, al 22. Por favor, perdón. Escribe el ángel de la iglesia en la Odisea: he aquí el amén, el testigo fiel y verdadero, el principio de la creación de Dios, dice esto: yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Ojalá fueses frío o caliente. Pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Porque tú dices: yo soy rico y me he enriquecido, y de ninguna cosa tengo necesidad. Y no sabes que tú eres un desaventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Por tanto, yo te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego, para que seas rico, y vestiduras blancas para vestirte, y que no te descubra la vergüenza de tu desnudez. Y unge tus ojos con lirio para que veas. Yo reprendo y castigo a todos los que aman. Sé pues celoso y arrepiéntete. He aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Y al que venciere le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. El que tiene oídos, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Bueno, esa es la carta a la iglesia de la Odisea. Es una carta, si ustedes observan, es, creo, la única iglesia que no tiene un elogio. Es la única iglesia que no tiene un elogio. Las únicas iglesias que no tienen represiones es Esmirna y Filadelfia. Pero la única iglesia que no tiene un elogio es la Odisea. A pesar de que quizá la Sardis, Tiatira, ¿verdad?, había mucha idolatría, había muchas cuestiones. Hay en las otras iglesias siempre un remanente, hay un elogio de algo, ¿verdad? Pero en esta iglesia que nos toca ver ahorita,
si observamos en la lectura que hicimos ahorita, no hay un elogio para la iglesia. No hay algo que el Señor diga, esto me gusta, me agrada de ti, ¿verdad? No hay uno solo. Inclusive si leemos como leímos ahorita, vamos a encontrar que Cristo no está dentro de la iglesia, que Cristo está afuera de la iglesia. Dice, aquí yo estoy a la puerta y llamo. Jesús está afuera de esa iglesia, ¿sí? Yo te pregunto si quiero un elogio. Un elogio, Va a decir, lo hiciste bien. Ándale, es que se me va la palabra. El sinónimo de eso sería, a ver, chicas de preparatoria. Y decirte, eres muy bonita. Hermosa. Ándale, como un elogio. Así hiciste bien tu tarea, ¿no? Un punto, ándale, un punto bueno tuyo, que lo está reconociendo alguien, un reconocimiento de algo bueno que hiciste. Ya. Hoy hiciste bien la tarea. Ajá. Entonces ante el Señor, ¿verdad? Reconoce esos puntos buenos que tenían las iglesias anteriores, aunque tenían varios puntos malos. Esta iglesia no le reconoce ni uno solo. Es lo tremendo. Y ojo, si tomamos a las iglesias, ¿verdad? De la iglesia de Éfeso, que fue la primera que vimos, a la iglesia de la Odisea, que fue la última que vimos, como un proceso histórico, nos estamos topando entonces con la última iglesia, si así lo tomáramos, como la última iglesia antes del arrebatamiento, ¿verdad? Antes del arrebatamiento. Porque en Apocalipsis capítulo 4, versículo 1, si lo leen por favor, Apocalipsis 4, versículo 1. Después de esto miré, y he aquí una puerta abierta en el cielo, y la primera voz que oí, como de trompeta, hablando conmigo, dijo: Sube acá, y yo te mostraré las cosas que sucederán después de estas. Muy bien. Entonces, acuérdense, las tres divisiones del libro de Apocalipsis, ¿cuáles son? Las tres divisiones en las que está dividido el libro de Apocalipsis. Las cosas que has visto, capítulo 1 de Apocalipsis. Las cosas que son, capítulo 2 y 3. Y las cosas que serán después de estas, ¿sí? Que es lo que empieza el capítulo 4. Así, ven, sube acá y te mostraré las cosas que han de suceder después de estas. ¿Después de cuáles? La iglesia. ¿Qué acababa de acontecer? Las cartas a la iglesia. Después del tiempo de la iglesia viene el suceso que empieza a describirse a partir del capítulo 4, que lo vamos a ver ya cuando lleguemos al capítulo 4. Pero esta, si es en orden cronológico, que algunos eruditos se oponen a eso y otros están a favor, si la tomamos en orden cronológico históricamente, entonces la Odisea es la última iglesia, y es una iglesia caracterizada por una tibieza espiritual, ¿sí? Por una tibieza espiritual. O sea, ni fu ni fa, como dicen, ¿verdad? ¿Ok? Vamos a ver el carácter histórico de esta iglesia, su historia, o de la ciudad de la Odisea, ¿verdad? Dice, la Odisea está situada a unos 79 kilómetros al suroeste de Filadelfia, o sea, no estaba muy lejos. 17 al oeste de Colosas y casi 10 en Hierápolis. Inclusive cuando Pablo habla de la iglesia de Colosas, habla de una carta que envió a la iglesia de la Odisea. Esa carta, quién sabe qué le pasó, ¿verdad? Pero no se ha encontrado esa carta, la carta a la Odisea, ¿verdad? Se creen algunos eruditos que lo que pasó es que a causa de esta carta en Apocalipsis que el Señor mismo Jesús le envía a la iglesia, esa carta ya no fue tomada en cuenta y la destruyeron, ¿verdad? Entonces estaba a 17, o sea, 17 kilómetros, estaba muy cerca, creo que sería 17 kilómetros como de aquí a Boca del Río, a llegar a Boca del Río, más o menos, no sé, quizá, ¿verdad? Entonces, al este de Colosas y casi 10 de Hierápolis, en el valle de Laicos, que estaba ahí cerca, ¿verdad? Era la puerta de entrada a Éfeso, a la ciudad de Éfeso, a unos 170 kilómetros al oeste, la cual era a su vez la puerta de entrada a Siria. O sea, vean lo que todo tenía accesos a todos lados esta. Por eso vamos a ver que llegó a adquirir
un nivel económico muy fuerte. Fue de las ciudades más fuertes económicamente, ¿verdad? Hasta mediados del siglo III antes de Cristo se le conocía como Diospolis, la ciudad de Zeus, y Roas. Pero alrededor del 250 a.C., el gobernante sirio Antíoco II extendió su influencia hacia el oeste, conquistó la ciudad y le puso por nombre Laodicea en honor a su esposa, que se llamaba así. Los romanos penetraron en la zona en el 133 a.C. y convirtieron a la ciudad en un centro judicial y administrativo. Construyeron un sistema de carreteras de este a oeste y de norte a sur. En la encrucijada, o sea, exactamente en la encrucijada de esas carreteras estaba la Odisea, ¿sí? Que aumentó en tamaño, se convirtió en centro comercial principal y consiguió riqueza e influencia. Su industria de la lana floreció gracias a la producción y exportación de la lana negra, que era algo sorprendente en ese entonces, de la fabricación de ropas corrientes y costosas y de la invención de un colirio eficaz para los ojos. Por eso vemos que el Señor dice: te aconsejo que de mí compres, ¿verdad?, oro refinado y colirio para tus ojos, ¿verdad? Les estaba hablando de algo claro que ellos hacían. Tenían una floreciente escuela de medicina que se especializaba en oídos y ojos, y había desarrollado un ungüento para tratar la inflamación de ojos. Debido a este ungüento, la escuela adquirió fama mundial. Un devastador terremoto causó grandes daños a la Odisea en el 17 después de Cristo, y al igual que otras ciudades en la provincia de Asia, recibió ayuda económica del gobierno romano. En el 60 después de Cristo sufrió otro terremoto que afectó a la ciudad, y el gobierno romano ofreció ayuda financiera para reconstruir la ciudad, pero los padres de la ciudad enviaron al gobierno una respuesta negativa e informaron que disponían de abundantes recursos para la reconstrucción. Fíjense la riqueza que tenía esa ciudad en ese entonces, en el 60 después de Cristo, que se negó a recibir la ayuda de Roma para ser reconstruida, ¿sí? De hecho, incluso contribuyeron para la reconstrucción de ciudades vecinas. Antíoco el Grande, conocido también como Antíoco III, trajo a unos 2000 familias judías de Babilonia a Lidia y Frigia a mediados del siglo III antes de Cristo. Esto para decir que la Odisea tenía bastantes judíos en ese entonces. La ciudad de la Odisea, fronteriza de estas dos regiones, acogió a muchas de estas familias y prosperó. Cuando en el 62 después de Cristo los judíos quisieron pagar sus impuestos anual para el mantenimiento del templo en Jerusalén, el procónsul Flaco confiscó el envío de oro. Parte de este envío provenía de la Odisea y ascendía a unos 9 kilos. Se ha calculado que la cantidad proveniente de la Odisea significa que la población adulta de judíos libertos que había en ese entonces ahí en la Odisea eran de 7,500. O sea que había bastantes judíos en edad adulta. La carta a la iglesia en la Odisea no indica nada en cuanto a una presencia judía, lo cual puede significar que esta iglesia, como la de Sardis, predicaba un evangelio que no significaba para nada una amenaza para los judíos, y los cristianos de la Odisea tampoco tuvieron que enfrentarse a ninguna persecución de parte de los gentiles, ni tampoco hubo en la ciudad falsos profetas, incluyendo a Nicolaitas, a Balán o a Jezabel. El templo para rendir culto al César estaba en un lugar céntrico de la ciudad. La iglesia se conformaba a otras religiones, disfrutaba de riqueza material, vivía una vida fácil y no insistía en los derechos de Cristo. En consecuencia, Jesús no pronuncia ninguna palabra de alabanza o ponderación a esta iglesia, ni de iglesias similares que no llegan a proclamar su mensaje de salvación. Fíjense algo concreto con esto que leímos lo último. ¿A qué se asemeja? Estamos viendo qué está pasando hoy en día en las iglesias. Ya no quieren defender la verdad. ¿Para qué vamos a pelearnos? Mejor vamos a unirnos. Y cada quien que crea lo que quiere, ¿sí? Vamos a unirnos, no importa si aquel cree de otra forma, pero vamos a unirnos. Hoy muchas iglesias cristianas, ¿qué están haciendo? Están uniéndose hasta con el Vaticano, están uniéndose con otros, ¿verdad? Están haciendo alianzas con otros tipos de religiones
Y ese es el sentir hoy de la iglesia. Ya la iglesia no insiste en la doctrina de Cristo, no insiste en la palabra de Dios. Por lo tanto, está acoplándose a como es la iglesia de la Odisea. Por eso es que creo que estamos viviendo, una de las cosas por las que creo que estamos viviendo al albor de que venga el arrebatamiento de la iglesia. Porque hoy en día la situación de la iglesia es muy similar a la Odisea. Y no solo la situación de la iglesia, de muchos cristianos, es esta la situación que está viviendo. Una situación que no les importa si les dan sana doctrina o no les dan sana doctrina, si están en una iglesia que predican bien o que predican mal, que no les importa nada de eso. Ellos nada más quieren llegar, oír, pararse e irse. Esa es su vida. Y estar conformes en vivir una vida religiosa sin preocupaciones, sin compromisos ante el Señor, sin nada más llego, voy, me paro, me siento, escucho, sigo y continúo mi vida normal, no afecto a nadie. No es el tipo de personas laodicenses o de cristianos que son muy semejantes a la Odisea. Son aquellos cristianos indiferentes. ¿Para qué predicar de Cristo? ¿Para qué hablar? Voy a provocar pleitos. ¿Para qué? No tiene caso. Mejor me la llevo light, ¿verdad? No tiene caso que yo viva las doctrinas de Cristo. No tiene caso que yo debata por las doctrinas de Cristo. ¿Por qué? ¿Qué caso tiene? Mejor me la voy a llevar bien con todo el mundo. Vemos aquí la iglesia de la Odisea, en lo que estamos viendo en su hecho histórico. No tenía ni problemas con los judíos, ni tenía problemas con los gentiles. Todo el mundo la aceptaba, ¿verdad? ¿Qué quiere decir? Que era una doctrina, ¿verdad? Ojo, en esta iglesia, a diferencia de las otras iglesias, como dijimos aquí en el hecho histórico, no hay doctrinas erróneas. Ojo, no hay doctrinas erróneas. No se habla nada de Nicolaitas, ni de Balán, ni de Jezabel, ni de torcer la palabra, ni nada. ¿Pero de qué habla? Un estado así, indiferente. Me siento, oigo, el que predica nada más habla y faz. ¿Sabes qué? Cristo murió por ti, amén, aleluya, Dios te bendice, Dios te guarda. Hermanos, sigamos a Cristo, sigan su vida, solo acuérdense de Cristo, hagan lo que quieran, sigan a Cristo. Bueno, ya se acabó el culto, hermanos, ya nos pasamos de la media hora, vámonos. Me imagino en mi pensamiento una iglesia así en ese entonces, una iglesia sin amor a Dios ferviente, ¿verdad? Una iglesia que no le interesaba absolutamente nada. O sea, ustedes saben lo que es, lo quiero trasladar al matrimonio. Hagan de cuenta una esposa o un esposo, una esposa o un esposo que no está al pendiente de su pareja, que llega a su casa y no le importa si su esposa está o no está, que no le importa si hay comida o no hay comida, que no importa si se enfermó o no se enfermó, que nada más llega porque tiene que llegar, porque es la costumbre de llegar, ¿verdad? Me acuesto, me duermo, me levanto, me voy a trabajar, regreso y creo una rutina. Así era la iglesia de la Odisea. Era una rutina asistir a esta iglesia, ¿verdad? ¿Sí? Y así vamos a empezar a ver, ahora sí, la parte, el versículo 14, cuando el Señor describe sus atributos ante esta iglesia, ¿verdad? Y escribe al ángel de la iglesia en la Odisea. Sabemos que ángel se refiere al liderazgo, ¿verdad? He aquí el amén, el testigo fiel y verdadero, el principio de la creación de Dios, dice esto. ¿Por qué dice el Señor, he aquí el amén? La palabra amén, al asignársela al Señor Jesucristo, está dando a entender su divinidad. Y lo vamos a ir viendo. La palabra hebrea, amén, se deriva del verbo hebreo amán. Y aquí cito a un erudito, el doctor Francisco La Cueva, que nos dice, el vocablo hebreo amén se deriva de la palabra amán, sustentar, como soporte que da firmeza y seguridad.
Y de este verbo se forman muchos vocablos bíblicos que vienen a constituir una interesante familia de términos de la misma raíz amán. Los principales son Amón, arquitecto, Proverbios capítulo 8 versículos 2 y 30. Emunat, que significa fe, fidelidad, ¿verdad? Emer, que significa verdad y seguridad. Abna, que significa decreto, pacto, confirmación. Todas estas palabras, amén, y todas estas palabras que vimos se derivan de la misma palabra hebrea, amán, ¿sí? Todo esto entonces puede significar la misma palabra amén. Tomando esto en cuenta, ¿sí? Nosotros vamos al libro de profeta Isaías, por favor, Isaías 65, 16. Isaías 65, 16. Dice: el que se bendijere en la tierra, en el Dios de verdad se bendecirá. 65, 16. Sí, sí, está bien. El que se bendijere en la tierra, en el Dios de verdad se bendecirá. Y el que jurare en la tierra, por el Dios de verdad jurará, porque las angustias primeras serán olvidadas y serán cubiertas de mis ojos. Entonces fíjense, ahí donde dice el Dios de verdad, en el hebreo es el Dios del amén. Entonces cuando Jesús está diciendo aquí el amén, o sea, he aquí yo, Dios mismo te está hablando, no te está hablando cualquier persona. Entonces nosotros podemos ver esta parte, Dios Jesucristo está hablando su divinidad al decir que es el amén, ¿verdad? El amén de Dios, eso es Jesús. El apóstol Pablo lo comenta en su segunda carta a los Corintios, segunda de Corintios 1:20. Segunda de Corintios 1:20. Porque todas las promesas de Dios son en Él sí, y en el amén, por medio de nosotros para la gloria de Dios. Ahí está, ¿verdad? Porque todas las promesas de Dios son en el sí y en el amén, por medio de nosotros para la gloria de Dios, ¿sí? Por eso Jesús le está diciendo aquí, yo soy el amén. Así que Jesucristo está hablando, ¿verdad? Que Él es el amén de Dios, Él es el mismo verbo de Dios, o sea, la palabra logos. Acordémonos que Juan 1:1, en el original griego, la palabra que aparece verbo es logos, la palabra viva, ¿verdad? Eso es Jesucristo, o sea, Él es el amén de Dios y Él es Dios mismo, ¿sí? Ahora, cuando Jesús está diciendo que Él es el amén, no solo está diciendo que Él es Dios, como en Juan 1:1 que dice, en el principio era el verbo y el verbo era con Dios y el verbo era Dios, ¿verdad? Entonces, no solo está diciendo que Él es Dios, sino que está hablando cuando Él dice, he aquí el amén, quiere decir que en Él no hay ninguna falsedad, ninguna variedad, que en Él hay firmeza, que en Él hay certidumbre, que en Él hay verdad, ¿sí? O sea que lo que va a decirle a la iglesia de la Odisea no es algo vago ni liviano, es una certidumbre de mensaje que le va a dar cuando se está presentando como el amén, ¿sí? Por eso vemos y tenemos que poner mucha atención siempre en cada una de las partes de la iglesia cómo se está presentando Jesucristo, porque se presenta de acuerdo al problema que hay en la iglesia. Y aquí se está presentando ante una iglesia hablándole, yo soy Dios y hay una certidumbre en mi mensaje. Mi mensaje es muy cierto, iglesia de la Odisea, tienes que prestar mucha atención porque estás en un problema muy grande, ¿sí? Mateo capítulo 16, versículo 18. Mateo capítulo 16, versículo 18. Y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas de
Hades, Ajá, del Hades. no prevalecerán contra ella. Está, ¿verdad? ¿Qué le estaba diciendo? ¿Qué está dando aquí el Señor? Al decirle aquí el amén. En mí puedes confiar, iglesia de la Odisea. El mensaje que te voy a dar va a ser duro. A la vez le está hablando de un mensaje de exhortación, pero a la vez el Señor, al decirle que Él es el amén, está que la iglesia de la Odisea ponga sus ojos en las promesas que Él tiene para una iglesia que se quiere arrepentir y quiere cambiar. Hay promesas de restauración, hay promesas de vida. ¿Y cuál una de esas promesas es esta que acabamos de leer? Mateo 16, 18. Las puertas del Hades no prevalecerán contra la iglesia. Que el Señor va a edificar la iglesia. Y sobre esta roca edificaré mi iglesia. ¿Verdad? La iglesia va a ser edificada sobre Cristo Jesús y las puertas del infierno no podrán contra ella. Esa es una promesa que debería haberse agarrado la iglesia de la Odisea y no se la agarró. ¿Sí? Luego dice el Señor, he aquí el amén. Luego, ¿qué dice? El testigo fiel y verdadero. En el original es el testigo fiel, el verdadero. El testigo fiel, el verdadero, ¿verdad? Aquí representa a Cristo, lo que Cristo hace al revelar al Padre. Jesucristo nos revela al Padre de la manera que nadie puede revelarlo, porque Él es el mismo, la palabra de Dios, el mismo logos, la misma palabra, como cuando platicaba de Juan 1:1, ¿verdad? ¿Qué dice el mundo? Que la gente puede ser conocida por lo que habla. Tú eres lo que hablas, dicen. Bueno, pues es precisamente esa palabra en griego, porque hay otras palabras en griegos para definir palabra. Está rema, ¿verdad? Que es la palabra que de repente se te viene y la expresas, ¿sí? Está roach, que es la palabra que tú hablas así nada más, ¿verdad? Pero logos es la palabra que parte de tu intelecto y te hace ver tu forma de ser. Eso era Cristo, la misma palabra de Dios, ¿verdad? El mismo logos de Dios. Por eso, como Él es esa misma palabra que parte del ser mismo de Dios y que es del ser mismo de Dios, ¿verdad? Él puede ser un fiel testigo y puede hablar toda la verdad acerca de Dios, ¿sí? Él es el único que puede revelarnos al Padre y nadie más, ¿verdad? Eso lo dice Jesús. Por ejemplo, leamos Juan capítulo 1 versículo 18. Jamás el unigénito Hijo, que es el seno del Padre, le ha dado a conocer. Él le ha dado a conocer. Ahí está, ¿verdad? ¿Quién dice? Nadie ha visto a Dios jamás. El Hijo que está en el seno del Padre. ¿Qué es el seno? Interior, esta parte, interior, ¿verdad? Él le ha dado a conocer, ¿sí? Hebreos capítulo 1 versículos 1 al 3, por favor. Hebreos capítulo 1 versículos 1 al 3. Capítulo 1 versículos 1 al 3. Dios, habiendo hablado muchas veces de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien construyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo, el cual, siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Ok, dice, todo Dios habiéndonos hablado antes por los padres y los profetas, hoy nos ha hablado por el Hijo. Literalmente el griego nos dice, nos ha hablado por Hijo. No está el Él,
¿sí? Nos ha hablado por Hijo. Lo que está queriendo decir aquí el escritor de Hebreos es que todo lo que Dios quiso decir fue dado en Cristo. Todo lo que Dios quiso decir nos es dado en Cristo. Entonces Cristo es la máxima revelación de Dios. En Él se cumple la máxima revelación y no hay más revelación más que Cristo. ¿Sí? Más que Cristo. Juan capítulo 14 versículos 6 al 11, por favor. Juan capítulo 14 versículos 6 al 11. Jesús le dijo: yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Si me conocieseis, también a mi Padre conoceráis. Y desde ahora le conocéis y le habéis visto. Felipe le dijo: Señor, muéstranos el Padre y nos basta. Jesús le dijo: ¿tanto también hace que estoy con vosotros y no me has conocido, Felipe? Él me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Cómo pues dices tú, muéstranos el Padre? ¿No crees que yo soy el Padre y el Padre en mí? Las palabras que yo os hablo, no las hablo por mi propia cuenta, sino que el Padre que mora en mí, Él hace las obras. Creedme que yo soy el Padre y el Padre en mí. De otra manera, creedme por las mismas obras. Jesús dice: yo soy el camino, la verdad, el testigo fiel y verdadero, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Felipe: Señor, muéstranos al Padre y nos basta. Felipe: hace tanto tiempo que estoy con vosotros y no me has conocido. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Nos vamos a Hebreos 1:2, el que acabamos de leer hace rato, que hoy Dios nos habla por Hijo. Toda la revelación de Dios, que Dios quiere que entendamos de Él, se ha reflejado, es Cristo Jesús. Por eso Jesús dice: el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Yo soy la misma revelación del Padre. ¿Sí? Jesús lo vuelve a repetir anteriormente, dijo estas palabras. Juan capítulo 10 versículos 30 al 33. Juan capítulo 10 versículos 30 al 33. Juan 10, 30. Sí. Dice: yo y el Padre uno somos. Entonces los judíos volvieron a tomar piedra para apedrearle. Jesús le respondió: muchas buenas obras os he mostrado de mi Padre. ¿Por cuál de ellas me apedreáis? Les respondieron los judíos diciendo: por buena obra no te apedreamos, sino por blasfemia, porque tú, siendo hombre, te haces Dios. Sí, ¿verdad? Ahí está. Fíjense cómo inicia: yo y el Padre uno somos. La forma en que Jesús está usando el griego no está hablando de dos sustancias diferentes, está hablando de una sola sustancia. ¿Sí? Si Jesús hubiera dicho: yo y el Padre somos uno, entonces ahí, ¿qué quisiera decir Jesús? Que hay dos dioses o tres dioses. Pero Jesús está diciendo: yo y el Padre uno somos. Con eso está diciendo que Dios es uno solo, reflejado en tres personas: Padre, Hijo y Espíritu Santo, ¿verdad? Y los judíos entendieron esta expresión de Jesús porque quisieron apedrearlo, porque en el Antiguo Testamento estaba esto, ¿verdad? Quisieron apedrearlo y dijeron: no te apedreamos por las obras, sino por la blasfemia que acabas de decir, porque tú, siendo hombre, te haces Dios. Entonces claramente Jesús está aquí mostrando que Él es la misma revelación de Dios mismo. ¿Qué quiere decir esto? Que Él es la verdad. Como Él lo dijo en Juan 14:6, Él es la verdad. Y Él se está enfrentando
a la iglesia de la Odisea, con una iglesia que tiene que exhortarla muy fuerte porque no tiene un solo elogio, entonces tiene que hablarle con la verdad, y es una iglesia que está muy cómoda en sí misma. Jesús tiene que hablarle fuertemente, ¿verdad? Fíjense, estando Jesús ante Pilato, él dijo que él vino a dar testimonio de la verdad. Juan 18:37. Juan 18:37. Le dijo entonces Pilato: ¿luego eres tu rey? Respondió Jesús: tú dices que yo soy rey. Yo para esto he nacido, y para esto he venido al mundo, para dar testimonio a la verdad. Todo aquel que es de la verdad oye mi voz. Ahí está, ¿no? Yo vine a dar testimonio de la verdad. Entonces nosotros vemos estas características que Jesús está utilizando para que entendamos, hermanos, por qué Jesús se está presentando así, como el amén, como la verdad pura. ¿Quién es la verdad pura? Recordemos Isaías 65:18, en el original, el Dios del amén, traducido el Dios de la verdad, ¿sí? Jesús dijo: yo soy la verdad. Entonces Él se está haciendo ese Dios que habla como la verdad. Todas las promesas de Dios son en el sí y en el amén, ¿sí? Entonces Él se está presentando como esa parte, ¿sí? Ahora, Jesús también en su regreso se va a ver como el fiel y el verdadero. Apocalipsis capítulo 19, versículo 11. Entonces vi el cielo abierto, y he aquí un caballo blanco, y él que lo montaba se llamaba Fiel y Verdadero, y con justicia juzga y pelea. Ahí está, ¿verdad? Y el que lo montaba se llamaba Fiel y Verdadero. Yo soy el testigo fiel y verdadero, le dice a la iglesia de la Odisea. Y algo que ahorita el Señor está poniendo, no lo había puesto aquí en el estudio, es, fíjense, el Señor viene aquí en Apocalipsis 19:11, viene como rey. ¿A qué? A castigar a sus enemigos y a levantar y a apoyar a su pueblo Israel. Aquí a la iglesia le está diciendo, a la iglesia de la Odisea: yo soy el testigo fiel y verdadero. ¿Qué quiere decir? Que también viene para aplicar juicio a esta iglesia, ¿verdad? Juicio a esta iglesia. Entonces, el testigo fiel y verdadero. Un testigo fiel o verdadero debía de cumplir al menos 3 condiciones esenciales. 1, debía haber visto con sus propios ojos lo que atestiguaba, lo que va a atestiguar, o a lo que fue llamado para atestiguar. B, debe ser absolutamente honesto y reproducir con exactitud lo que ha oído o visto. Y C, debe tener la habilidad de decir lo que tiene que decir para que su testimonio produzca la impresión verdadera en los que le oyen. Jesucristo cumple plenamente estas 3 cuestiones, ¿verdad? 3 requisitos. Puede hablarnos de Dios porque procede de Él mismo, ¿verdad? Procede del Padre, procede de su seno. Podemos creer todo lo que nos dice porque Él es el amén, Él, ¿verdad? Y sabe comunicar su mensaje porque jamás hombre alguno habló como Él. La misma gente que lo oyó hablar, ¿verdad?, decían: ningún hombre ha hablado como este hombre. En otras partes de los evangelios decían que la gente se admiraba ¿de qué? De su doctrina, ¿verdad? Entonces Jesús tenía la capacidad de hablar correctamente. Jesús tenía el de poder demostrar y dar con exactitud, porque Él ha existido desde la eternidad con Dios, siendo Dios mismo, ¿verdad? Esa parte de la Trinidad, Dios Padre, Dios Hijo, habitando, entonces se conocen perfectamente, y al Hijo, al encarnarse, puede dar con exactitud y atestiguar con exactitud lo que es Dios.
Nosotros, si queremos conocer a Dios plenamente, tenemos que estudiar plenamente los evangelios. Por eso estamos viendo Juan en los sábados. ¿Sí? Tenemos que conocer los evangelios para conocer cómo era Jesús. Y al conocer cómo era Jesús, yo voy a conocer cómo es Dios. Porque Él es la viva imagen de Dios. ¿Sí? Luego dice, he aquí el amén, el testigo fiel y verdadero. Luego dice, el principio de la creación de Dios. Este título define también, y vean lo que Jesús está dejando bien en claro a la iglesia de la Odisea, que Él es Dios, define su divinidad. Al desglosar aquí su omnipotencia y soberanía. Principio no significa que Él fue creado en un inicio como los testigos de Jehová lo quieren poner, ¿sí? Lo que aquí está diciendo es que Él es la causa que originó todo, el principio vital y razón de que todas las cosas tomaron y se hicieron y fueron, ¿sí? Jesús no está diciendo que Él es el principio porque Él fue primeramente creado, sino que Él es el principio porque por medio de Él fueron creadas todas las cosas. Vamos a Colosenses capítulo 1, versículos 15 al 17, por favor. Colosenses capítulo 1, versículos 15 al 17. ¿Capítulo qué, perdón? 1, versículos 15 al 17. Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación, porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, son tronos, sean dominios, sean principales, sean potestades, todo fue creado por medio de Él y para Él. Y Él antes de todas las cosas y todas las cosas en Él subsisten. Y Él es antes de todas las cosas y todas las cosas por Él subsisten. Pero vean cómo lo dice Pablo, ¿verdad? Todo fue creado por medio de Él y para Él. ¿Sí? Él no fue creado, todo fue creado por medio de Él. Por eso Jesús dice el principio de la creación de Dios. Juan capítulo 1 versículos 3. También Juan nos habla aquí de eso mismo. Juan 1:3. Sí. Todas las cosas por Él fueron hechas y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. ¿Ves? ¿Va? Muy similar a lo de Colosenses, ¿ya vieron? Todas las cosas por Él fueron hechas y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. ¿Sí? Entonces queda claro que Él no es el principio de la creación de Dios porque Él fuera creado, sino porque por medio de Él se crearon todas las cosas, ¿verdad? Jesucristo es la viva revelación de Dios. ¿Sí? Colosenses capítulo 2 versículos 9 y 10. Cuando el maestresala probó el agua hecha vino sin saber de él de dónde era. Colosenses. Capítulo 2. Sí. Porque en Él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. Y vosotros estáis completos en Él, que es la cabeza de todo principado y potestad. Ahí está, ¿verdad? Entonces, en Él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. ¿En quién? En Cristo. Toda la plenitud, sin faltar un gramo de Dios, todo estaba en Cristo Jesús. ¿Sí? Entonces nosotros podemos ver esta parte.
Juan hablándole, ¿verdad? Si seguimos Juan 1, 17 y 18. Pues la ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. A Dios nadie le vio jamás. El unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Él le ha dado a conocer, ¿verdad? Ahí está, hermanos. Fíjense, el doctor Elvis Carballosa nos va a dar aquí un punto importante. Él dice, Cristo, al hablar de esto, Cristo, al principio de la creación de Dios, Cristo no es la primera de las criaturas, como creían los arrianos y como creen y enseñan los testigos de Jehová y los mormones hoy en día. Fíjense, no solo los testigos, también los mormones. Sino que es la fuente de origen de la creación a través de quien Dios obra. Cristo es la causa, cabeza y centro del universo. Esta descripción personal de Cristo constituye una censura del egocentrismo de los creyentes de la Odisea. Viene el día en que todo será redimido en conformidad con la voluntad del gran originador, esto es Cristo. En el reino mesiánico todo será gobernado por Cristo como el Dios de la creación, Señor de las huestes celestiales, el postrer Adán, el Hijo del Hombre, la simiente de Abraham, el heredero de todo, el profeta como Moisés, el Hijo de Dios, cabeza de la iglesia, el Rey mesiánico que reinará en triunfo davídico y con una gloria infinitamente mayor que la de Salomón. Las ilusorias y transitorias riquezas de la Odisea no son dignas de compararse con todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento escondidos en Cristo Jesús. ¿Sí? Lo que el Señor se está presentando por esto a la iglesia de la Odisea, como el verdadero, como el testigo fiel y verdadero, como el amén, o sea, todas las promesas se cumplirán, tanto las promesas en el sentido de bendición para la iglesia, si se dan caso, como las promesas en el sentido de juicio y disciplina, si no hacían caso. ¿Sí? Así Jesús también nos habla a cada uno de nosotros y tenemos que verlo. No solo lo enfoquemos hacia la iglesia de la Odisea, tenemos que enfocarlos que Él es lo mismo que le está diciendo a las iglesias, pero para nosotros, que Él es el amén. Que todas sus promesas para nosotros son ciertas, tanto promesas de bendición, verdad espiritual, como promesas de juicio y disciplina, si no buscamos al Señor y no nos alineamos a su palabra. El testigo fiel y verdadero, no solo como el testigo que está hablando de todo lo que Dios es, sino como el testigo fiel y verdadero de nuestra vida. El Señor sabe, el Señor Jesús como Dios mismo, como Dios omnisciente que conoce todo, conoce tu andar, tu caminar, tu pensar, tu hablar de todos los días. Nos podemos esconder de los hermanos, nos podemos esconder de la iglesia y ser diferentes en otro lado, ser diferentes en el trabajo, ser diferentes en el hogar, ser diferentes en la calle y en la iglesia parecer unos santos. Pero ante Jesucristo no podemos hacerlo. Jesús sabe lo que somos. Pablo, hablando a la iglesia de Galacia, dice: hermanos, Dios no puede ser burlado. Todo lo que siembras lo vas a cosechar. Y Él va a ser ese testigo. Él va a ser ese testigo. Ya sea que lleguemos al tribunal de Cristo, Él va a ser ese testigo delante de nosotros para pesar nuestras obras. O, en caso de que no nacimos de nuevo, ¿verdad?, que lleguemos en verdad y nos engañemos a nosotros mismos, que creyendo que por estar en una iglesia, o que por estar oyendo sana doctrina, o que por estar oyendo a un buen predicador, vamos a ser salvos. No, hermanos, no debemos llegar al juicio del gran trono blanco y Él va a ser el testigo fiel y verdadero. El que va a añorar que mienta va a ser tú, pero Él no va a mentir. Cuando estés delante del Señor cara a cara, el que estará sentado en el trono para enjuiciarte en ese gran trono blanco que habla Apocalipsis capítulo 20, el que va a estar sentado ahí se llama Jesucristo.
Y Él va a ser el que te va a enjuiciar. Y Él va a ser el mismo testigo que va a atestiguar todo lo que hiciste mientras estabas en el cuerpo. ¿Qué dice el del gran trono blanco? Abran los libros. Y ahí está, en esos libros, que es una figura para que entendamos, ¿verdad? Está escrito todo lo que has hecho en esta vida. Cuando creías que nadie te veía, cuando creías que nadie te escuchaba, Dios sí te estaba escuchando, Dios sí te estaba viendo. Así en tus acciones malas como en tus acciones buenas, Dios estaba ahí escuchándote y viéndote, ¿verdad? Él es el testigo fiel y verdadero de por qué haces las cosas. ¿Por qué estamos viniendo a la iglesia a reunirnos? ¿Por qué estamos viniendo? ¿Cuál es la verdadera intención de nuestro corazón? ¿Cuál es el deseo ferviente? ¿Qué es lo que en realidad queremos? ¿Estamos viniendo porque tenemos hambre de la palabra de Dios? ¿O estamos viniendo porque, como la Odisea, un confort? Tengo que asistir, asisto, cumplo con Dios, gloria a Dios, aleluya. O estoy viniendo a la iglesia porque hay otro interés de otro tipo, o estoy viniendo a la iglesia porque alguien me obliga, o estoy viniendo a la iglesia por quedar bien con alguien. El Señor Jesús está viendo todo eso. Todo eso está examinando el Señor Jesús. La intención que nadie puede ver, que ningún hombre puede ver en el corazón, el Señor Jesús sí la puede ver. Y Él está como testigo contra ti si tu intención es mala, o como testigo a favor de ti si tu intención es buena. Él es el testigo fiel y verdadero, que va a hablar la verdad que está en tu corazón, que va a hablar la verdad de tus pensamientos, que nadie puede más que Él saber. Él está ahí, Él lo está escuchando, Él es el testigo fiel y verdadero, porque Él te conoce perfectamente. Él es el principio, el que originó todas las cosas, y todas las cosas subsisten. Tú subsistes, yo subsisto gracias a Él, gracias a Cristo, ¿verdad? Por medio del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo tú estás aquí, y tú subsistes por Él. Por lo tanto, Él sabe bien tus deficiencias, tus debilidades, tus virtudes. Él las conoce perfectamente. Por eso se está presentando así a la iglesia de la Odisea. Ya vemos más sabroso por qué se está presentando así. Porque hay una iglesia que está en un confort muy cómodo y necesita ser advertida acerca de todo esto que le va a venir si no se arrepiente. Con Dios no podemos jugar, ¿verdad? Dice el escritor de Hebreos: nuestro Dios es fuego consumidor. Si ante Dios nosotros no andamos bien, hermanos, no juguemos con Dios. No podemos jugar con Dios, no podemos jugar al cristianoide, porque Él está testiguando contra nosotros. Él está viendo nuestras intenciones, Él está viendo por qué venimos aquí, con qué ganas lo hacemos, con qué amor a Él. Acordémonos de la principal mandamiento del Señor: amarás al Señor tu Dios con todas tus fuerzas, con toda tu alma y con toda tu mente. Con eso cumples los 5 primeros mandamientos, y los otros 5, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Pero el Señor exige un amor sublime, un amor profundo de nosotros hacia Él. Eso es lo que Él pide de nosotros, y se sienta como testigo ante nosotros para ver si estamos así. Hermanos, ¿cómo está nuestro corazón ante el Señor? Él está viendo y está ahorita como testigo. Aquí en este momento Él está como testigo a través de su Espíritu. ¿En qué intención estamos? ¿Cómo estamos? ¿Estamos fervientes en el Espíritu? ¿Estamos ardiendo en el Espíritu? ¿Tenemos una fe viva, una fe activa? ¿O solo soy un barco que decidió levantar el ancla y a ver a dónde llego? ¿Verdad? Y a ver a dónde llego. Apocalipsis capítulo 3, versículo 15 y 16. Dice: yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Ojalá fueses frío o caliente, pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Hay algo usual
que no comenté en el hecho histórico, quise resumirlo tanto que se me pasó. En la iglesia de la Odisea no contaba con agua. Ellos tenían que traer agua a 10 kilómetros por medio de un ducto. Y venían, ¿verdad?, de unas aguas termales que había allá. Viajando por ese ducto, esas aguas calientes se iban enfriando hasta llegar a la ciudad de manera tibia. ¿Sí? A los alrededores había algunos volcanes. Ustedes saben, los volcanes, en las puntas que se hacen hielo. Cuando se deshiela, desciende agua como manantial fría, ¿verdad? Por eso el Señor pone estas dos partes. El agua, cuando llegaba de los mantos termales hacia la Odisea, que llegaba tibia, llevaba con altos contenidos de sulfatos, ¿verdad? Y de ese sabor amargo. Por lo tanto, dicen que el viajero, cuando llegue, las primeras veces que llegaba a tomar de esa agua, se vomitaba, hasta que se acostumbraba a ese sabor nauseabundo de esa agua. Por eso el Señor Jesús, nosotros podemos ver aquí que le dice: yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Les está hablando de su propia agua. Ojalá fueses frío o caliente, pero por cuanto eres tibio, te vomitaré de mi boca. Eso es lo que hacía toda persona nueva que llegara a probar de esa agua. Dicen, se vomitaba, les daba mucho asco, hasta que posteriormente se acostumbraban a beber de esa agua nauseabunda. ¿Sí? Y fíjense, el Señor nos manda a beber del agua verdadera. Tenemos un manantial bien rico, el manantial de la palabra de Dios. Podemos beberla, es un agua rica, deliciosa, que satisface nuestra sed, pero queremos estar bebiendo de las aguas del mundo, nauseabundas. ¿Sí? La ciudad de la Odisea, y por ende la iglesia de la Odisea, ya estaba acostumbrada a esta agua nauseabunda. Ya estaba acostumbrada a tomar un agua asquerosa. ¿Sí? Cuando tenía la iglesia de la Odisea un manantial del cual podían beber, estaban bebiendo de lo podrido. ¿Cuánta cuestión hay de hacernos entender y que pongamos nuestra mirada en de qué agua estamos bebiendo? ¿Cuál es el agua que estamos bebiendo? Del agua del Espíritu, del agua del Señor. El Señor prometió que los que creyeran en Él, de su interior correrían ríos de agua viva. ¿O estoy bebiendo del agua estancada del mundo? ¿De qué estoy bebiendo? ¿Qué agua estoy agarrando? ¿Mi cristianismo no me satisface? Siento que el cristianismo es aburrido, es monótono. Es porque no estás bebiendo del agua del Espíritu de Dios. Si estuvieras viviendo de esa agua, Jesús le dijo a la mujer samaritana: el que bebiere del agua que yo le daré, nunca jamás tendrá sed. Si tú estás teniendo sed, si tú no estás satisfecho, si estás diciendo esto es aburrido, esto es tedioso, esto es monótono, es porque no estás bebiendo del agua del Señor. Yo conozco tus obras, le dice el Señor. Otra vez, el testigo fiel y verdadero, el amén. Ahí está otra vez. Yo conozco tus obras. Ante el Señor no podemos ocultar lo que somos. Ante el Señor no podemos ocultar si soy un cristiano tibio. No lo puedo ocultar. Él lo conoce perfectamente, porque Él examina hasta lo profundo de mi corazón y sabe las intenciones que hay en él. El Señor le está diciendo a la iglesia de la Odisea: yo conozco en realidad lo que hay en ti, que hay en tu interior, y que no hay nada digno de elogiar. Yo conozco tus obras. El Señor hoy nos está diciendo a cada uno de nosotros: yo conozco tus obras. Cada uno de nosotros, el Señor conoce la intención de nuestro corazón. Él sabe en realidad si lo amamos o no lo amamos. Él sabe en realidad si anhelamos de Él o no lo anhelamos. Él sabe en realidad si estamos en una vida monótona o estamos en una vida llena del Espíritu de Dios. ¿Sabes cómo sabes que estás en una vida llena del Espíritu de Dios? Porque a la vez es un agua que te satisface y a la vez es un agua que te hace anhelar más de esa agua.
Dice el salmista, ¿verdad? En el Salmo, creo que es el 48, como el ciervo brama por las corrientes de las aguas, así clama por ti, oh Dios, el alma mía. ¿Cuándo vendré y me presentaré delante de ti? Fíjense, ¿verdad? Ese debe ser un deseo. Pedro, en primera de Pedro, capítulo 2, Pedro lo describe de otra forma. Dice, desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación. Esa es una naturaleza real, ¿verdad? Un cristiano que anhela la palabra de Dios, que la desea intensamente, que desea ese manjar, que anhela esa agua saludable. Pero el cristiano que está tibio, el cristiano que no es cristiano, o el cristiano que ha caído en una tibieza espiritual, es un cristiano que no anhela nada, que solo desea cumplir y punto. Y el Señor le está diciendo, yo conozco perfectamente tus intenciones de tu corazón, yo conozco por qué vienes y te reúnes, lo conozco perfectamente. No vienes para adorarme a mí, vienes porque es un confort para ti, porque quieres aminorar tu conciencia, porque quieres quedar bien ante los hermanos, porque por muchas cosas. ¿Sí? Recordemos un hecho claro, fuerte, ¿verdad? Registrado en hechos de estos matrimonios que se llamaban Ananías y Zafira. Ellos quisieron engañar a Dios. Ellos quisieron burlarse de Dios. Por eso el apóstol Pedro, cuando enjuicia, ¿verdad? Dice, no han mentido a los hombres sino a Dios. Y murieron en ese instante. Fallecieron, primero el esposo y luego la esposa. Con Dios no podemos jugar porque Él conoce perfectamente todo lo que hacemos. Ananías y Zafira creían que al burlarse así nadie los iba a descubrir, que al quedarse con parte del dinero que habían prometido, ¿verdad? Y decir, bueno, es mucho dinero, como que pues voy a darle una partecita nada más, no todo lo que prometí, sino me voy a quedar con esto y voy a decir que esto era. Ante Dios era mentira. Por eso la palabra de Dios dice, cumple a Dios lo que le prometes, ¿verdad? Era mentira, quisieron engañar a Dios, no entendieron que estaba Dios viéndolo. Ellos que dijeron, nadie nos va a ver. ¿Saben cuando decimos eso, nadie nos va a ver? ¿Qué estamos diciendo? Dios no existe. Porque si yo digo que nadie me ve, estoy diciendo, Dios no existe. Y Dios le dijo, sí existo y te vi cuando lo hiciste, y por cuanto me mentiste, vas a morir, Ananías. ¿Verdad? Nosotros podemos ver esta parte aquí. Cuando el Señor dice, yo conozco tus obras, debemos de entender eso, ¿no? Dios conoce toda intención de nosotros. Todo. Si estamos maldiciendo internamente, si estamos bendiciendo, si amamos, si no amamos, ¿verdad? Si ponemos una sonrisa y en la verdad dentro de nosotros hay un odio, muchas cosas, Él conoce todo eso dentro de nosotros. Por eso tenemos que vivir, hermanos, y es un llamado. Cuando el Señor está hablando aquí, vamos a verlo, es un llamado al arrepentimiento en cada palabra que el Señor le está diciendo a la iglesia de la Odisea. Es un llamado para que se arrepienta, la está instando a arrepentirse, al saber que Él es el amén, el sí de Dios y que en Él no hay titubeos, al saber que Él es el testigo fiel y verdadero que va a testiguar todo lo que hemos hecho, ¿verdad? Al ser Él el principio de la creación de Dios, conoce todo de nosotros. Al decir, yo conozco tus obras, sin faltar ninguna, entonces tenemos que humillarnos ante Dios, porque Él nos está llamando a un arrepentimiento genuino. Ante Dios no podemos burlarlo, no podemos engañarlo. Dios nos conoce perfectamente, ¿verdad? Vamos a dejar aquí, ya nos hicieron las 10:10. Esperemos, hermanos, que en Dios podamos en realidad entender esto, que ante Dios no podemos ser burlados. Si hoy el Señor viniera, y lo repito porque ya estamos llegando al momento del arrebatamiento,
Apocalipsis 4:1, ya estamos al final de Apocalipsis, en la última iglesia, la Odisea, se está acercando el momento del arrebatamiento, ¿te quedas o te vas? No hay dos opciones, no hay otra opción, es te quedas o te vas. Si te quedas, va a ser muy terrible. Tesalonicenses da una advertencia muy seria, al que conociendo la verdad la rechaza. Dice que Dios le va a enviar un poder engañoso para que crea en la mentira, siga a la bestia, se deje marcar y sea lanzado al lago de fuego. Con Dios no podemos jugar. Es un llamado al arrepentimiento. Tenemos un Dios que se complace en la misericordia, y la misericordia que Él hoy está mostrando es que nos está advirtiendo a través de su palabra, a través de la predicación de hoy, es arrepiéntete, examínate, conócete porque te conozco yo a ti. Yo sé en realidad lo que hay en tu corazón. Yo sé en realidad cómo estás, si estás frío, si estás caliente. Yo sé tu verdad. Y como dice el apóstol Pablo a la iglesia de Corintios, examínense a vosotros mismos si estáis en la fe. No vaya a ser que estéis reprobados. No vaya a ser que creas que estás en el Señor y no estás en el Señor. No vaya a ser que la venida del Señor te agarre desprevenido y te quedes y entonces sufras la gran tribulación. Y eso sería lo menor, sufrir la gran tribulación. Que la muerte te sorprenda sin estar realmente en Cristo. Eso sería lo peor. Porque entonces no habrá quien te pueda sacar del lugar de tormento eterno. Por eso el Señor hoy te está diciendo, yo te conozco. Edgar, yo te conozco perfectamente. Tú no debes de ocultar nada ante mí. Te conozco, sé tus debilidades, tus flaquezas, tus fortalezas. Francisco, el Señor te conoce perfectamente todas tus obras, todo, desde tu levantar hasta tu acostar. Hermana, lo mismo. Hash. Me olvidó tu nombre. No, allá. Lili, lo mismo, el Señor Hashim, lo mismo, Itzayana, lo mismo, Jetskin, lo mismo. El Señor sabe perfectamente si estamos en Él o estamos en el mundo. El Señor lo sabe perfectamente. Ante Él no podemos eludirnos. Él sabe la verdad de tu corazón y es tiempo de que te examines y me examine para ver si en realidad estamos en la fe. Porque hoy podemos morir y ya no va a haber otra opción. Hebreos dice, está establecido a los hombres que mueran una sola vez y después de esto el juicio de Dios. Mueres sin Cristo, no hay otra opción para ti más que el lago de fuego y azufre. Mueres con Cristo, hay una eternidad de gloria. El Señor conoce tu corazón. Es tiempo de arrepentirnos. Es tiempo de buscar al Señor de todo corazón. Es tiempo de clamar al Señor para que Él examine nuestro corazón y nos guíe en el camino eterno. Como decía David en el Salmo, examíname, oh Dios, y conoce mi corazón. Pruébame y conoce mis pensamientos y ve si hay en mí camino de perversidad y guíame en el camino eterno. Líbrame, Señor, de los pecados que me son ocultos. Clamaba así David. No es un juego, la eternidad es un hecho real y tenemos que despertar hacia ese hecho real, porque si el Señor viene y nos sorprende así, ya no hay opción. Ya no hay opción. Será un duro, difícil, cruento, terrible, tortuoso abrir de ojos. Cuando partamos de aquí, sin Cristo, a una eternidad, viendo la ira de Dios eternamente y para siempre. Y hoy está el llamado del Señor, diciendo, venid a mí y sed salvos. ¿Verdad? Amén. Vamos a orar. Bendito Dios y Padre nuestro, Señor, gracias te damos, Señor, por tu amor, tu misericordia, tu fidelidad, Señor. Gracias, Señor, por hablarnos firmemente, Señor, por hacernos ver, Señor, que ante ti no podemos ocultar nada, Señor. Que ante ti, Señor, tus ojos examinan todo en nosotros, lo más profundo de nuestro corazón, la verdad por la que estamos haciendo las cosas, Señor.
Y tú estás como testigo de todo eso, Señor. A veces pensamos que podemos ocultarnos y que nadie nos va a ver, pero tú estás ahí, Señor, como testigo, fiel y verdadero. Padre, ayúdanos, Señor. Ayúdanos a arrepentirnos y a dejar toda mundanalidad, Señor. A dejar todo pecado, a renunciar toda obra de la carne, Señor. Y a entregarnos a ti, Señor. A no ser cristianos tibios o fríos, sino ser cristianos fervorosos en el Espíritu, Señor. Bebiendo siempre de ese manantial que es tu palabra, Señor. Bebiendo siempre del agua del Espíritu y que ese manantial fluya aún dentro de nosotros, Señor. Gracias, Señor. Te pedimos que tú obres en el corazón, Señor, de todos aquellos, incluyéndome, Señor. Si hay algo mal en mí, corrígeme, Señor. Corrígeme. Si hay algo mal de alguien aquí, Señor, corrígeme. Ten misericordia de nosotros, Señor, y líbranos de nuestros propios pecados, Señor, y ayúdanos a arrepentirnos. Trae esa convicción de pecado a nuestros corazones. Trae esa convicción real a nosotros, Señor, para un arrepentimiento genuino, auténtico y una verdadera fe, Señor, en Cristo Jesús. Gracias, Señor. En tus manos nos entregamos en este día y te pedimos que nos cuides y nos guardes al regresar a nuestros hogares, y los que se quedan en esta casa, Señor, guárdalos también. Y ponemos en tus manos, Señor, la salud de nuestra hermana, la mamá de Eres, Señor. Que tú, Señor, tu mano de poder la pongas sobre ella, Señor. Tú sigues siendo el mismo ayer, hoy y siempre, Señor. Creemos aún, Señor, que tú sigues haciendo sanidades, milagros, Señor. Y te pedimos, Señor, por la sanidad de ella, en el nombre de Cristo Jesús, tu Hijo amado, Señor. Gracias, Señor, por todas tus misericordias, Señor. Sosténnos con tu diestra. Cuida y guarda, Señor, de Eri y de Víctor allá en Acapulco, Señor, y tráelos con bien, Señor, al terminar este congreso. Señor, gracias por sus vidas, Señor. Y todo sea para la gloria de tu nombre. También guarda la vida de Erika, donde quiera que esté, Señor. Creo que andaba en Jalapa, aunque dijo que a lo mejor llegaba, Señor, pero guárdala, protégela, Señor, y ponemos en tus manos su vida, Señor. Asimismo, de cada uno del que no pudo venir, tú sabes las causas, Señor, los ponemos en tus manos y pedimos que tú, Señor, dirijas sus vidas y avives la vida de cada uno de ellos. En el nombre de Jesús de Nazaret, tu Hijo amado, Señor. Amén. Amén, Señor. Muchas gracias. Gracias.